un saludo a todas las personas que nos están viendo en el día de hoy. En el día de hoy vamos a dar una pequeña enseñanza de qué significa la palabra Atena. Una palabra muy utilizada en el ámbito de IFA, una palabra muy empleada entre los babalaos, porque es una palabra que en realidad le pertenece a los babalaos. ¿Qué es Atena? Para las personas que no saben. Atena es un grupo, más o menos les enseño aquí, un grupo de Oduns de IFA, así como ven los signos de IFA aquí. Atena es un grupo de Oduns de IFA que estructuran un acontecimiento para una vivencia. Entonces el babalao dibuja o traza este grupo de Atenas, ya sea en una tela o en el suelo o en una planta, en una hoja de una planta o en cualquier lugar que marque IFA para hacer un esbozo. ¿Qué significa la palabra Atena? ¿En qué Odu de IFA se hizo adivinación o en qué signo de IFA nace la palabra Atena? Una Atena es una imagen estructurada en líneas singulares y dobles que encierran una comunicación paralela al lenguaje de la geomancia del tiempo. Esto es IFA. En otras palabras, una Atena representa la voluntad de los dioses. Un Odu de IFA representa la voluntad de los dioses. En este caso, dos muy particulares, Olodumare y Orunmila. Y a esto se le llama el oráculo de IFA. A esta Atena, la cual no es nada más y nada menos que un diagrama de varillas y esferas, o también se le puede llamar un diagrama de flujo, el cual es un diagrama utilizado fundamentalmente para representar un grupo de estructuras codificadas del tiempo y la naturaleza, donde las varillas representan el enlace del tiempo y las esferas representan las energías que hace circular el mismo tiempo en un estado de relatividad. Ahora, algo muy similar a la estructura, lo que es a la estructura binaria, que es un signo de IFA, un otro de IFA, es la Atena. La palabra Atena proviene de dos verbos, dos palabras que significa ate o na. Se traduce a el camino marcado. Okay. Ate significa marcar, algo que está escrito. Ate significa algo que se escribió. No ate de estera. Ate, algo que está escrito, algo que está impreso, algo que se escribió. Ate. Ona se traduce a el camino, ¿no? Entonces, ate ona, Atena significa el camino marcado o quien escribe el camino. O sea, que en dialecto yoruba tenemos que entender que el dialecto yoruba se traduce, la mayoría de las veces las palabras se traducen de atrás para adelante. Ate proviene de marcar, de plasmar o de escribir. Ona se traduce a camino. Esta palabra se manifiesta en un Odu de IFA, Irete Suka. Y en el día de hoy le quiero mandar un saludo a un amigo, un padrino, un hermano, el Suka. Que los Dumare me lo bendiga. Esta palabra se manifiesta en Irete Suka. ¿Por qué? ¿Qué significa Irete Suka? Bueno, Irete Suka, Atena, Irete Suka, traducido a ¿qué significa la frase Irete Suka? El iré plasmado en el envejecimiento de la cosecha. Irete, bendiciones plasmadas. Te, lo que se plasma. Su significa envejecimiento. Ka significa cosechar. Recuerden que hay muchas formas de cómo escribir su y muchas formas de cómo escribir ka. En este aspecto, su, con el acento encima de la u, grave, un acento tirado para la izquierda, acento que no existe en el castellano, significa envejecimiento. Y ka, con el acento, la tilde encima de la a, aguda, inclinada hacia la derecha, que sí, este acento sí lo utilizamos en el castellano, en el español, significa cosechar. O sea, irete significa las bendiciones plasmadas y suka significa el envejecimiento de la cosecha o lo que tú cosechas cuando tú llegas a ser una persona mayor. O sea, todo depende en el tono en que pronuncies las palabras, porque recuerden que el yoruba es una lengua tonal. Irete suka significa el iré que dejas plasmados, lo cosecha en el envejecimiento.
Entonces cuenta la historia que en tiempos de antes los soldados militares en la región Yoruba tenían que marcar el camino para ganar la guerra. Y quien no marcara un sendero y visualizara la victoria, nunca la veía, ¿no? Entonces cuando Irete Sucancola, ¿quién es Sucancola? Un irumolé que está encargado de entregar el honor de reconocimiento en la vejez a los que siembran frutos en la juventud. Cuando Sucancola fue por adivinación para encontrar el secreto de la estrategia, Ifá le dijo que tenía que marcar un camino estratégico, y que el reto era quitar las piedras que representan los problemas del camino para sembrar en la tierra una semilla que representa una huella, una acción. O sea, Ifá le dijo que tenía que tomar acción acerca de algo. Entonces se cuenta que Irete Suká comenzó a marcar y plasmar su camino en medio de la guerra, dejando huellas, y que al terminar, al cabo de los años terminando la guerra, el único que sabía el camino de regreso a su casa era Irete Suká, porque fue el único que le hizo caso a Ifá, y en camino a la guerra, ganando cada guerra, él marcaba el camino. Él hacía una ateona, una atena. Entonces se cuenta que al regresar a su casa, como todos habían ido a la guerra, inclusive el rey, y todos murieron, y los que sobrevivieron no supieron regresar a su casa porque se perdieron en el camino, esa tierra no tenía rey, la tierra de Irete Suká no tenía rey, ¿no? Y cuando Irete Otura, Irete Suká o Irete Otura había regresado a su tierra, no les quedó al pueblo otra opción que coronar y hacer rey a Irete Suká, por ser el único sobreviviente de los guerreros, por ser obediente a Ifá y marcar su camino. Irete Sucancola se le fue entregado el título de Atenanco, que se traduce a Ateona, el camino marcado, Co, con el puntico debajo de la O, que significa victoria. O sea que es el camino marcado o el camino que conlleva a la victoria o al triunfo. Sucancola se traduce a Su, que significa vejez, N, que es un sonido nasal, y Co, que significa iluminar o victoria, y la palabra Ola, que significa honor. Entonces, ¿qué significa Sucancola? El honor de la victoria se ilumina en la vejez, o el honor de la victoria aparece en la vejez. Atena, por el camino marcado. De aquí es donde proviene la frase Atena, lo cual es un diagrama binario que marca un camino mediante un lenguaje codificado, estructurado por Babalao. Y el Ifá, el rezo, el verso lo dice, Oniti won tiranse, ni apaotun, Atena olomotun osi olomiranton fami sara osi, Ifani wosi, woniki fisirile, ba sheniki sirile sirin ayo, kin le lomo birin, ayo naseri, ba chean padasile olatilo ositipada, y según lo osipada, ona lo colona su cancola de naniti loco to padawa, y corenaku asitikun ubi, eboni boni coche moni boya, woni koru ateona, su cancola wonji woba ni sipifa coropo, ni pa miran ifa, que dice, un camino marcado a la derecha, otro que se marca a la izquierda, dejan huellas en la travesía de regreso a la casa. El honor se fue y regresó. La victoria se fue y regresó. La cosecha se fue. La corona se fue y regresó. La cosecha murió y renació. Se le aconsejó hacer el bo y obedeció y lo hizo. Haciendo sacrificio. Un camino marcado. Encontró el honor y la victoria. Cuando fue coronado rey, al dejar plasmado un camino por los consejos de Ifá. ¿Cuál es el bo? Se hace bo con eweaye, con espantamuertos, o sea, fosforito, belicunlo, ecu y fa, y entonces se hace bo con estas tres plumas de aves. La pluma de Agbe, una pluma azul de esta ave, la pluma de Aluco, una pluma roja de esta ave, y la pluma de Leque, una pluma blanca de esta ave. También se hace el bo, se le agrega una yele funfun, una paloma blanca y 16 cabrí. Bendiciones, y esto es lo que significa la palabra Atena, una palabra que se emplea en Ifá.
Doctor David Alarcón.